Hablemos hoy del relé, un componente que podremos decir es un veterano de guerra de la electrónica. Ha estado en casi todas sus etapas y aún hoy se sigue utilizando en muchas aplicaciones. Como siempre tenemos muestras de los componentes de los que vamos a hablar. Aquí hay varios relés. En realidad en el mercado hay muchos tipos que son diferentes tamaños y formas. La elección de uno u otro dependerá sobre todo de la potencia que vayan a manejar y del tamaño de la tarjeta en sí. ¿Qué es un relé? En esencia ellos son interruptores que se activan a través de un electroimán. Se puede decir también que son componentes electromecánicos porque van a combinar la electricidad, la electrónica y la mecánica que hace que se mueva el interruptor. Además, podemos decir que son acopladores de etapas en un circuito que manejan diferentes niveles de tensión. Veamos esta representación básica de lo que tiene un relé en su interior. Dijimos que había un electroimán. Bueno, este electroimán va a hacer esta bobina que cuando ella se energiza, la energizamos, crea un campo magnético a su alrededor. La parte del interruptor, que en este caso es un conmutador, pues hay tres terminales: el común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. En el momento en cuando la bobina está desenergizada, por acción de este resorte, de este muelle que está aquí, va a estar conectado el común con el normalmente cerrado. Y si tendríamos, en este caso, para nosotros encender este bombillo, la bombilla, no podremos encenderla en esta configuración, pues el circuito no se completaría. Entonces, ¿cómo hacemos para activar ese relé? Bueno, tendríamos que activar la bobina para que el electroimán haga su trabajo atrayendo el contacto. Entonces, hay muchas configuraciones para hacer eso. Una de las más utilizadas es por medio de un transistor. Veamos, este transistor va a trabajar en conmutación, es decir, va a pasar de corte a saturación cuando queramos activar la bobina y corte cuando deseemos que la bobina esté desactiva o que el relé esté desactivo. Para que él entre en corte en saturación, nosotros deberíamos poder darle una corriente a través de la base suficiente para que el transistor pase de corte a saturación, lo que haría que haya un paso de corriente del colector emisor, conectando de esa manera a este extremo de la bobina a tierra. Y como este extremo está conectado a un voltaje positivo o al voltaje de en este caso son 5 voltios, estamos asumiendo que esta bobina se activa con 5 voltios. En esta parte, en la parte en la que activa el transistor, puede haber un circuito digital, tal vez algunas compuertas digitales, o lo más común es que haya un microcontrolador que según una acción y depende de su programa, va a activar el transistor a través de la base. En este caso, bueno, aquí tenemos la bobina activa, es decir, aquí hay el transistor está en saturación y se activó la bobina que creó su campo magnético y atrajo al contacto que ya no conecta al común con el normalmente cerrado, sino que ahora lo conecta con el normalmente abierto. Y de esa forma se cierra el circuito que hace que encienda el bombillo. Muy importante darse cuenta que cuando estemos trabajando con relé, con seguridad vamos a encontrar un diodo paralelo a esa bobina y ese diodo va a estar apuntando, o el cátodo va a estar conectado al positivo que alimenta a la bobina.
Este diodo es de protección para cuidar la bobina y hacer que ella, en los momentos en que el transistor pasa a corte, ella tenga cómo liberar la energía almacenada en ese momento. Verán, les voy a traer, tengo aquí una tarjeta y verán los componentes de los que les acabo de hablar. El relé, por supuesto, aquí está el diodo que está en paralelo a la bobina, y este transistor es el que pasa de corta saturación o viceversa para activar o desactivar el relé. Y bueno, aquí tienen un microcontrolador que es el cerebro que hace que por medio de la circuitería que le hablamos del transistor se active o se desactive el relé. Este micro es el que toma la decisión, o si toma la decisión de cuándo abrir o cerrar el relé, dependiendo del programa que él tenga en su interior. Vamos a hablar ahora de lo que viene escrito en el relé. ¿Qué es lo que significa todas estas letras y números? Como siempre les digo, también es bueno que busquen de cualquier componente electrónico la hoja de datos para estar seguro de cómo trabaja y a qué niveles de eléctricos trabaja. En este caso vemos que la bobina de el coil trabaja a 12 voltios DC. El contacto normalmente abierto va a poder soportar 20 amperes a 240 voltios alternos, y el normalmente cerrado va a poder soportar 10 amperes a 240 voltios alternos. Esto es lo que te está diciendo esa serigrafía. Vamos a ver este otro más pequeño. Verán, aquí se nota que dice 12 voltios de la bobina, y bueno, este es más pequeño, a corriente continua, a 30 voltios de corriente continua, su contacto va a poder soportar solo 3 amperes, y con corriente alterna a 250 igual puede soportar solo 3 amperes. Este es un relé pequeño. Aquí vamos a hacer ahora una prueba, y también que nos va a servir para ver cómo es un relé por dentro. Veamos. Aquí tenemos, primero vamos a quitar estos dos terminales, este y este son los terminales, los extremos de la bobina. Esta es la bobina. Este terminal que está aquí viene a ser este mismo, pues la placa es un terminal común. Esta lámina es el contacto que se mueve, y este terminal que está aquí es el terminal normalmente abierto. Pues vean que él no tiene aquí nada conectado mientras la bobina no tiene energía. Este relé en particular no trae el terminal normalmente cerrado. Vamos a hacer una prueba para que vean cómo se activa el relé. Este relé es de 12 voltios de la bobina, para activar la bobina. Entonces le voy a poner este caimán y le vamos a inyectar un toque para activar la bobina con 12 voltios. Esta es una de esas pruebas que, aunque no hay que hacerla, la hacemos solo para probar o para determinar si el relé está trabajando y está en buen estado. Le damos un pequeño toque, alimentamos la bobina, y él debería, como en este caso, ahí ven cómo se mueve el contacto. Bien, así pueden verificar que un relé funciona. Claro, no hay que darle muchos toques, por lo que les dije que
como aquí no usamos el diodo de protección, bueno, podríamos dañar nosotros la bobina. Bueno, hasta ahora eso era lo que quería mostrarles, espero les sea útil. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela llegar por los comentarios. Pueden seguirme a través de @electronica.51 en Instagram. Espero se encuentren bien. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.